Por tercer año consecutivo, la familia real de Brunei ha celebrado bodas de herederos. Esta vez le tocó el turno al apuesto príncipe Abdul Matin. Fue una fastuosa boda de 10 días en la que todo brilló con oro y diamantes. Pero porque algunos piensan que el príncipe eligió a la esposa equivocada. ¿Qué fue lo que más sorprendió a los invitados y qué error están debatiendo los internautas? ¿Y por qué no vinieron el príncipe William y Kate Middleton y algunos otros miembros de la realeza que se esperaban? Vea el video hasta el final para descubrir todo esto. Empecemos. El sultán Hassan al-Bolkiah de Brunei tiene 12 hijos. Gasta millones de dólares en sus bodas. Puede permitírselo, ya que su fortuna ronda los 28.000 millones de dólares. En enero de 2024, el hijo del sultán, el príncipe Abdul Matin, se casó con la bella Anicha Isa Kalevich. Como de costumbre, fue una boda increíblemente lujosa a la que asistieron miles de invitados. El príncipe Abdul Matin está considerado uno de los herederos al trono más populares en todo el mundo. Todo gracias a su actividad política. Acompaña a su padre en viajes al extranjero y, por tanto, conoce personalmente a muchos herederos y monarcas. Además, la familia real de Brunei es considerada una de las más avanzadas, en gran parte gracias al príncipe Abdul Matin. No para de colgar fotos en las redes sociales. Tiene 3 millones de seguidores, y les cuenta su vida. Tras el anuncio de su compromiso y próxima boda, la gente corriente que se enteró por internet quedó sorprendida por esta elección. Había muchos artículos y videos hablando de esta unión. Muchos creían que el hijo favorito del sultán había elegido a la esposa equivocada, y que el soltero real más guapo de Asia no debía casarse con una plebeya. Pero quizá no sea tan extraño como casarse con un primo, como le ocurrió a la hermana del príncipe Matin. ¿Qué opinas de esto? Escribe en los comentarios. Aunque es bastante difícil llamar a Anicha una chica sin linaje, es nieta de un consejero especial del sultán de Brunei, que también es copropietario de Royal Brunei Airlines. La propia chica es propietaria de una marca de moda Silk Collective y de una empresa de viajes llamada Autentirari, que puso en marcha con una amiga. En internet se pueden ver muchas fotos familiares de Anicha con su madre y sus hermanos, pero no hay ninguna foto con su padre. Parece que tras el sonado divorcio de sus padres, los niños no pasaron mucho tiempo con su padre. Por cierto, hemos compartido más detalles sobre su divorcio en el video anterior. Antes de las celebraciones oficiales de la boda, Anicha celebró la tradicional ceremonia Khatam al-Corán en una sala abarrotada de gente. Durante esta ceremonia, la novia leyó en voz alta el sagrado Corán por una vida matrimonial feliz y un matrimonio exitoso. El príncipe Matin también asistió al acto para apoyar a su prometida. La boda duró 10 días y se explica por las costumbres del país. Cada nuevo día, los novios realizaban distintos rituales y se preparaban poco a poco para convertirse en marido y mujer el uno para el otro. Pero, ¿qué falló en esta boda perfecta? Sigue viendo el video para averiguarlo. El acto comenzó con el anuncio oficial de la boda, seguido de la ceremonia de entrega de regalos a la novia. Toda la sala se llenó de joyas de oro y otros regalos, que la novia contempló con placer. Al día siguiente tuvo lugar la antigua y muy colorida ceremonia de empolvado. Los familiares cercanos aplican polvo de arroz coloreado y aceites aromáticos en las manos de los novios. Así es como los parientes bendicen a los jóvenes para una vida familiar feliz, fértil y rica. Esta ceremonia se celebró por separado para la novia y el novio. Cuando el príncipe se marchó, llegó Anicha y recibió las mismas bendiciones. El traje de la novia es del estilo del traje nacional de la isla de Borneo. Este atuendo pretende resaltar la riqueza y diversidad cultural de este país. Pocos días después, se celebró una ceremonia Akad Nikah para legalizar oficialmente el matrimonio. Se celebró en la mezquita Omar Ali Saifuddin de la capital, Bandar Seri Begawan. Sin embargo, solo se permitió asistir a la ceremonia a invitados varones, en su mayoría ministros y funcionarios del gobierno. La novia y las demás mujeres estaban en una sala aparte. Al día siguiente, los novios se reunieron en una ceremonia real. Intercambiaron votos en el Palacio Istana Nurul Iman, donde viven el sultán de Brunei y su familia. Al final de esta ceremonia, algo salió mal y mucha gente ni siquiera se dio cuenta. Pero algunos internautas le prestaron atención.
Ocurrió cuando los recién casados se acercaron a los padres de la novia para aceptar las felicitaciones. El padre y la madre de Anicha querían besar la mano del príncipe como súbditos del reino. Esto parece haber sorprendido al príncipe Matin y no permitió que la madre de la novia lo hiciera, ya que ahora forman parte de su familia. Los usuarios de las redes sociales quedaron gratamente sorprendidos por los modales del príncipe e incluso se mostraron orgullosos de él. Entre los invitados especiales figuraban los reyes de Bután, la pareja real de Malasia, la princesa Nur de Jordania y su esposo, jeques de varios estados, los presidentes de Indonesia y Filipinas, el primer ministro de Singapur y otros dignatarios. Tras la ceremonia, la caravana nupcial recorrió las calles de la capital. Los recién casados viajaron en un lujoso Rolls-Royce descapotable y saludaron a la gente. Miles de habitantes y turistas se congregaron en las calles de Brunei para ver al príncipe Abdul Matin y a su esposa Anicha Isa Kalevich recorrer la capital en una comitiva nupcial. Al final de esta celebración, los recién casados cortaron una tarta nupcial de varios niveles. El último día se celebró una recepción real en el Palacio Istana Nurul Iman, a la que asistieron unos 5.000 invitados de todo el mundo. Anicha lució varios looks preciosos durante la celebración, que duró varios días. Ella misma ayudó a los diseñadores a confeccionar sus vestidos de novia. El príncipe Abdul Matin también se cambió varios trajes, cada uno en armonía con los vestidos de su novia. En primer lugar, la novia apareció con un vestido tradicional blanco con elegantes bordados en las mangas. El segundo vestido era de encaje con mangas largas. La novia del príncipe se recogió el pelo bajo el velo y añadió un poco de brillo con pendientes de diamantes y perlas. El tercer look de la novia era de color rojo brillante, rematado con una tradicional corona dorada y espectaculares joyas de oro. El príncipe también llevaba un traje rojo tradicional. En el cuarto look de Anicha, los estilistas combinaron el vestido con un largo velo con un enorme broche de diamantes, pendientes de perlas y una espectacular tiara. Por cierto, se trata de la tiara de la hermana del novio, la princesa Asema, que se hizo especialmente para su boda en enero de 2023. El príncipe Abdul Matin llevaba un uniforme de gala blanco y dorado. Por último, en la recepción, Anicha lució un deslumbrante vestido brillante y una tiara sobre el velo. Y el príncipe Matin cambió su uniforme de ceremonia blanco y dorado por uno negro en este día de celebración. La belleza de los trajes y las ceremonias de esta boda es realmente admirable. La lista de invitados al banquete real se mantuvo en secreto hasta el final. La prensa esperaba la presencia del príncipe y la princesa de Gales, así como el príncipe heredero de Jordania y su esposa. El príncipe Matin y su padre, el sultán Bolkiah, han asistido a varios actos de estos miembros de la realeza y los conocen personalmente. Pero por desgracia, nunca se ha confirmado su llegada. Quizá el 10º hijo del sultán no esté a su nivel. O ellos estaban ocupados con asuntos de estado más importantes. Como cuarto hijo del sultán, es poco probable que Matin ascienda nunca al trono. Pero parece haber asumido un papel no oficial, presentando una imagen moderna de la familia real. Quiere conectar con la joven generación de bruneyanos que han crecido en las redes sociales. Y lo está consiguiendo. A pesar de que la generación más joven tiene principios e intereses progresistas, la poligamia sigue estando permitida en Brunei. Esperemos que el príncipe Abdul Matin no siga los pasos de su padre, el sultán Hassan al-Bolkiah, que tuvo 3 esposas. Deseemos a los recién casados una larga y feliz vida matrimonial. ¿Qué es lo que más recuerdas de esta magnífica boda? Compártelo en los comentarios. Gracias por vernos. No olvides darle a me gusta y suscribirte. Hasta pronto.